El Señor Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dice también que si el Hijo os libertare, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Con esto quiso decir algo muy evidente. Todos somos siervos de algo o de alguien, porque al final vivimos para algo o para alguien. En muchas ocasiones vivimos para cosas, lograr cosas, y otras ocasiones vivimos para personas, sea para nuestro propio yo, que es el centro del universo, por supuesto, o sea para que otras personas sean agradadas, para que otras personas nos aplauden, nos reconozcan y digan que somos tan buenos. Eso es una esclavitud, porque servir a alguien, al fin y al cabo, es hacerte esclavo de alguien. Y siempre somos esclavos. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de otras personas, o somos esclavos de cosas, o somos esclavos de nuestro propio egocentrismo y siempre andamos frustrados, o somos siervos de Dios y andamos en la libertad. El apóstol Pedro lo dice con estas palabras. Actuar como personas libres, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. Actuar como personas libres, que se valen de su libertad, no para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Es verdad que Dios nos ha dado libertad en Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Cuando algo te domina, pues llega a ser tu dueño. Por eso dice el apóstol Pablo que todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuando algo te domina, algo se convierte en tu dueño. Si somos dominados por alguna sustancia, por algún hábito, si somos dominados por alguna adicción, entonces estamos siendo esclavos. Y esta esclavitud siempre nos lleva pues a la autocondenación, nos lleva a la autojustificación, nos lleva a escondernos, nos lleva a sentirnos mal y a andar en un proceso que nunca acaba de culpa, remordimiento, decisión voluntaria y luego recaída, y siempre estamos en ese círculo vicioso sin poder romperlo, porque uno es esclavo de quien sirve. Ya dijo Jesús que no podemos servir a dos señores, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque siempre andamos sirviendo a alguien o a algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque si miras al mundo y miras también tu propia vida, siempre andamos sirviendo para conseguir cosas o sirviéndose a alguien o a algo, como estamos diciendo, a cosas que pueden ser totalmente intrascendentes, que no son importantes. Es por esto que Jesús nos habla de una verdadera libertad, la libertad de servir a Dios. Y bueno, pero parece que es cambiar un dueño por otro. En un sentido sí, porque verás, Dios nos creó para servirle. Y al crearnos para servirle quiere decir que encontramos toda plenitud, encontramos todo gozo y satisfacción, deleite, y nos encontramos realmente en paz cuando estamos sirviendo a Dios, porque Él es nuestro creador. Y de la misma manera que el hijo se encuentra a gusto con su padre y no ve que en su padre ningún tirano ni ningún esclavo, evidentemente estamos hablando de una relación sana entre un padre y un hijo, entre unos padres con sus hijos. Cuando los hijos y los padres están viviendo una relación sana, los hijos no se consideran esclavos, no se consideran sino simplemente hijos que caminan en la libertad, aunque tengan unos principios, unas normas que tengan que seguir. Y de la misma manera, cuando amamos a Dios, estamos sirviéndole voluntariamente y encontramos la libertad porque Dios nos ha hecho verdaderamente libres. ¿Qué libertad hay en vivir para alguien? En vivir para sentirnos mejor, cuando en verdad nunca llegamos a sentirnos mejor, siempre andamos frustrados. ¿Qué libertad hay cuando vivimos para complacer a esa persona que no termina de satisfacernos por completo? ¿Qué libertad hay con miserablemente tener que buscar siempre las mismas cosas para sentirnos satisfechos por un tiempo y frustrados por el resto del tiempo? Ahí no hay ninguna libertad. La verdadera libertad es tener justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La verdadera libertad es ser siervos de Dios y dejar de ser esclavos del pecado. El pecado se puede disfrazar de muchas maneras y podemos justificarlo de muchas maneras, pero sigue siendo pecado.
Por mucho que intentemos disfrazarlo, por mucho que queramos justificarlo, endulzarlo, racionalizarlo, esconderlo, intentar domarlo, el pecado sigue siendo pecado y eso no va a cambiar. Y el pecado no va a hacer que nos sintamos mejor. Solamente Jesucristo, quien con su sangre nos limpia de todo mal, nos limpia de todo pecado, puede darnos esa libertad con la que nos hace libres. Puede darnos esa libertad de poder dejar de ser esclavos del pecado para vivir en el Espíritu y vivir en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Esas cosas, la ley del Espíritu de vida, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque el pecado es una ley intransigente, una ley dictatorial, una ley infalible que está en nosotros y nos lleva directamente a la esclavitud más miserable. Pero Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos libera para caminar en una libertad maravillosa, la libertad de los hijos de Dios. Y ahora, ¿cómo usamos los hijos de Dios nuestra libertad? Pues aquí dice el apóstol Pedro que no usemos nuestra libertad como excusa para el pecado. Que algunos tienen miedo a la libertad porque dicen, si tenemos libertad entonces habrá mucho más mal. La libertad no es anarquía, la libertad no es desorden, la libertad no es dañar al prójimo, la libertad no es hacer el mal a otros, la libertad no es esclavizar a otras personas, la libertad no es oprimir o aplastar a los otros. La libertad consiste en vivir para Dios y vivir para los demás de tal manera que los demás también puedan ser contagiados con el amor de Dios, puedan ser afectados con el amor de Dios, puedan ser alcanzados con el amor de Dios. Es por esto que el Señor Jesús dice que la verdadera libertad solamente está en Él. Porque cuando Él transforma nuestros corazones pecaminosos y nos concede de su Espíritu Santo, entonces las cosas empiezan a cambiar. Empezamos a usar la libertad no como una excusa para esconder el pecado, como soy libre y puedo hacerlo, como tengo mis derechos de libertad, entonces lo voy a usar para el mal. No, dice como siervos de Dios. El Señor nos libera para servirle a Él. Y esta liberación del pecado es para que le sirvamos de manera que ahora podamos caminar en la libertad que Él nos da. Pensemos en un ejemplo sencillo de esto. Imaginemos por un momento a un hombre, una persona que está preso. Está preso por haber cometido unos delitos y finalmente acaba su condena. Durante el tiempo que estuvo preso tenía que sujetarse a la ley del sistema penitenciario, a la ley del centro penitenciario y a todos los reglamentos que ahí se establecen. Y debe de hacerlo así bajo pena de sanción, bajo pena de incomunicación o bajo pena de cualquier otra cosa que se establezca en el centro. Pero una vez que sale libre, una vez que sale en libertad, las leyes de ese centro no le afectan. Los funcionarios de ese centro no tienen ninguna autoridad sobre él, cuando antes sí la tenían. Ahora camina en una nueva libertad, pero no en un libertinaje o una anarquía. Porque cuando sale a la calle, las leyes de los demás ciudadanos, las normas de conducta de los demás ciudadanos de la ley del país en donde tú vives, esa ley vuelve a regirte otra vez y vuelve también a buscar la manera en que tú te comportes adecuadamente. Has salido de la ley de la esclavitud o la ley de la represión o la ley de la prisión para vivir ahora en una ley de libertad, pero de una libertad para hacer lo bueno, de una libertad para respetar al prójimo, de una libertad para cambiar de vida. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Estando nosotros en la cárcel de nuestro pecado, el tirano del diablo y el mundo nos decía lo que teníamos que hacer y nosotros simplemente nos sometíamos a eso, creyendo incluso que no estaba tan mal aquello. Pero cuando entramos a la libertad de Jesucristo, dejamos con mucho gusto la ley del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha transformado, nos ha libertado, para que ahora seamos siervos de Dios y no tengamos como fruto el pecado, no como fruto la muerte, no como fruto la maldad, sino como fruto, dice aquí, el ser siervos de Dios, con todo lo que eso implica. El apóstol Pablo también lo dice de esta manera: antes vuestros cuerpos los estabais usando como instrumentos de la maldad.
Ahora usad vuestros cuerpos como instrumentos, como armas de justicia. Antes usabas tu cuerpo y usabas tu vida para todo tipo de pecado, para todo tipo de maldad, que recordando eso ahora te da vergüenza eso, pero ahora utiliza tu cuerpo como libre para vivir para Dios, para amar a Dios, para amar a tu prójimo como a ti mismo, para vivir una vida nueva en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso tiene que ver también, amigos, con la libertad que el Señor nos da, no solamente de la ley del pecado, sino también de la legalidad religiosa que también nos esclaviza. Porque hay personas que aunque se pueda considerar que no tienen un hábito, digamos, o una adicción o un pecado recurrente muy fuerte, por lo menos visiblemente, sí son esclavos de los demás, de la religión, de las reglas, reglamentos y de la moralidad de otros, y entonces viven sujetos a ese yugo. Pero el apóstol Pablo dice que Cristo nos ha hecho libres para vivir la ley del Espíritu de vida y no en la ley del pecado ni tampoco la ley de Dios que nos simplemente denunciaba el pecado y nos oprimía, haciéndonos una y otra vez esclavos de más. Por eso no debemos vivir en la, entre comillas, libertad de la religión, sino la libertad de Cristo. Sujetos a su palabra y a su Espíritu Santo, no necesitaremos que la moralidad, que las normas, que las reglas y reglamentos, que los mandamientos de una iglesia nos diga lo que tenemos que hacer, sino que seamos sometidos entonces a la palabra de Dios, y ella, por medio de su Espíritu Santo, va a hacer que nuestra libertad la podamos gozar aún más, que la podamos disfrutar y la podamos compartir y utilizar de la mejor manera posible para hacer el bien, para proclamar su evangelio, para vivir como siervos de Dios. Para eso fuimos diseñados, para eso el Señor nos salvó, para que seamos sus siervos. Y es por esto que el apóstol Pedro dice que utilicemos bien la libertad con que Cristo nos ha libertado. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que ahora que somos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que somos libres para ser transformados a la imagen de su Hijo, caminando en la vida eterna que Él nos ha otorgado solo por gracia. Es por eso que nos tenemos que preguntar en esta mañana, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Porque verás, siempre servimos a alguien. Si nos servimos a nosotros mismos como personas egocéntricas que buscan solamente o principalmente su placer, su bienestar, su reconocimiento, el aplauso de otros, agradar a otros, estar a bien con otros, pues nunca vamos a encontrar nuestra plenitud, nunca vamos a encontrar verdadera libertad, porque siempre somos esclavos de alguien o de algo, como el Señor Jesús dice que a quien servimos se convierte en nuestro dueño. Si estamos viviendo para los demás, tratando por todos los medios que los demás nos reconozcan, nos aplaudan, nos alienten, nos premien, nos recompensen, nos amen como nosotros pensamos que deben amarnos, nos salven creyendo nosotros que esas personas nos van a salvar de la soledad, nos van a salvar de la frustración. También estamos viviendo equivocadamente y sirviendo a los demás. Pero la palabra de Dios dice, no os hagáis, habéis sido comprados por precio, habéis sido comprados por la sangre de Cristo, no os hagáis esclavos de los hombres. Y servir a los hombres quiere decir simplemente someternos a las normas y a las reglas y a la voluntad de otros, únicamente y principalmente para que esos otros nos den una libertad de la que ellos mismos no son capaces de tener, porque ellos también andan en esclavitud. ¿A quién estamos sirviendo? Si estamos sirviendo a nuestros propios intereses y a veces incluso disfrazados de religión. Decimos que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad no estamos sirviendo a nosotros mismos. Porque cuando los demás no nos reconocen o no hacen lo que nosotros creemos que deben hacer, cuando los demás no nos aplauden, cuando los demás no nos agradan, entonces dejamos de hacer aquello, porque no lo hacemos en verdad para Dios, sino para nosotros mismos. Y entonces no nos importa lo que Dios tenga que decir, sino que lo que más nos importa es lo que los demás tienen que decir. Y es por esto que es otra forma de esclavitud. El gran problema nuestro es que no entendemos
que ser libres en Cristo significa vivir únicamente para agradar a Dios. Y eso va a hacer que los demás vean que caminamos con Él, que andamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estamos volviendo otra vez a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de los hombres, a la esclavitud de la religión, a la esclavitud del pensamiento de otros. Porque esta es otra de las formas también de esclavitud. Muchas personas están esclavizadas a la opinión de otros y se dedican una y otra vez a copiar y a pegar la opinión de otros sin reflexionar siquiera si esto es cierto o no es cierto, si tienen un juicio crítico para decir, pero esto que está diciendo ¿es de verdad así o no es así? Pero muchos están siguiendo la corriente de su partido político, de sus líderes de opinión, de sus youtubers de moda o de aquellos que son, digamos, los líderes de pensamiento en la sociedad hoy día, y se dedican a copiar y a pegar esas ideas sin siquiera reflexionar, y son esclavos de eso, porque al final repiten como papagayos, como discos rayados, cosas que ni siquiera se han parado a pensar con juicio crítico si eso es verdad o no. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, también tiene que usarse correctamente. Porque si tenemos libertad con que Cristo nos hizo libres, no es para hacer el pecado. Tenemos libertad para hablar y decir lo que queramos, sí, pero eso no nos da permiso para pecar con nuestros labios. No nos da permiso para denostar a las personas. No nos da permiso para destruir a otros. Por eso el Señor dice, comportaos como libres, pero como aquellos que utilizan la libertad no para esconder el pecado, sino para servir a Dios. Y aquellos que somos cristianos debemos tener cuidado con nuestra libertad, porque Cristo nos ha hecho libres con una libertad santa, una libertad que tiene que ver con la santidad, con la integridad, con la obediencia a Dios, con vivir para Dios. Y no sé si vivir para Dios significa promover y copiar y pegar insultos a otras personas. ¿Es eso vivir para Dios? ¿Sí? ¿Es eso vivir para Dios? Porque si somos libres, hermanos, amigos, usemos nuestra libertad para amar. Usemos nuestra libertad para vivir en comunión con Dios. Usemos nuestra libertad para servir al prójimo por amor de Cristo, para dignificar al prójimo, para respetar al prójimo. Por eso el apóstol Pedro habla aquí de someterse por causa del Señor a toda autoridad humana. Por eso dice aquí también que practiquemos el bien a toda persona, que demos respeto a todos los que deben de ser respetados, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pedro habla de usar la libertad cristiana para vivir en santidad, porque ahora somos libres del pecado. Y si usamos la libertad del pecado para volvernos al pecado, entonces realmente es absurdo, es una contradicción y es el camino a más pecado en nuestra vida. Es por eso que vamos a pedir al Señor que nos liberte aún más de nuestros pecados, que nos liberte de los pecados de otros que también nos contaminan, que nos liberte de la esclavitud de otros, que nos liberte de nuestro propio egocentrismo y nos liberte también de todas aquellas cosas que nos pueden dominar, porque dice el apóstol Pablo, sí, tenemos libertad para hacer cualquier cosa, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, porque debo de edificar a mis hermanos, debo vivir en amor, debo vivir para agradar a Dios por encima de todas las cosas. Usemos nuestra libertad para vivir como siervos de Dios. Vamos a orar un momento para pedir al Señor este favor. Señor, libértanos. Líbranos de ese egoísmo terrible, de esa dureza de corazón, Señor, y de ese libertinaje en el que tantas veces caemos creyendo que como somos libres, parece que somos libres para pecar. Pero tu palabra dice que somos libres para amar, libres para vivir en santidad, libres para agradarte a ti, libres para servir al prójimo, libres para dar testimonio de tu evangelio, libres, Señor, para vivir en comunión contigo, para vivir gozando de los frutos de tu Espíritu Santo, libres, Señor, para adorarte. Pero tantas veces queremos volvernos a la esclavitud del pecado y nos comportamos, Señor, de esta manera tan contradictoria. Ayúdanos para vivir para ti, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres.
En el nombre de Él te pedimos estos favores. Amén. Gracias, amigos. Nos vamos a ver el día de mañana, si el Señor lo permite. Un abrazo y que tengáis buen día a todos.